Se cumplieron 6 meses desde el terremoto que causó destrucción en el sur de Turquía y en el norte de Siria. Casi 60.000 personas perdieron la vida en ambos países y más de 120.000 resultaron heridas. Medio año después, los damnificados en Turquía han tenido que adaptar su vida en campos de desplazados, al tiempo que en Siria la entrada de ayuda quedó frenada desde hace un mes. Vamos a analizar la situación y para ello conectamos con Rubén Cano, él es jefe de la delegación de la Cruz Roja en Turquía. Muchísimas gracias, Rubén, bienvenido a France 24. Buenos días, muchas gracias. Quiero empezar preguntándole cuál es el balance que se puede hacer en la zona turca 6 meses después de la tragedia. Los ciudadanos aseguran que el gobierno de Erdogan, que fue reelegido en mayo, no ha hecho lo suficiente. Bueno, evidentemente es difícil hacer lo suficiente cuando un terremoto tiene una magnitud y unas dimensiones como las de este, donde varios millones de personas fueron afectados y más de 3 millones de personas se quedaron sin hogar. Y es verdad que todavía tienen razones para quejarse, porque hay cientos de miles de personas viviendo en tiendas de campaña y que paulatinamente se van moviendo hacia contenedores de acuerdo a los planes del gobierno, pero van a tener que estar ahí al menos un par de años hasta que las viviendas definitivas puedan construirse. Entre tanto, lo que usted dice, la población denuncia que vive entre ruinas y alerta de que, por ejemplo, no se han revisado adecuadamente las leyes de construcción en la zona. ¿A qué se debe si esa fue precisamente una de las principales demandas desde el terremoto? Pues este es un tema muy preocupante porque además, por ejemplo, el otro día el ministro de Vivienda decía que si hubiera un terremoto ahora en Estambul de esa magnitud, hasta 600.000 viviendas se caerían, ¿no? En general, todo Turquía está afectado por el terremoto, por terremotos potencialmente, por terremotos muy fuertes. Y esto es un tema muy, muy preocupante porque hay muchas viviendas, sobre todo las construidas de hace 20 años para atrás, que no siguen un código de construcción muy estricto y todos ya se están en riesgo de caerse si hubiera un terremoto de esa magnitud. Por lo tanto, es un tema efectivamente muy preocupante, no solo en la zona del terremoto, sino también en otros lugares como Estambul, que con 16 millones de habitantes podría ser una catástrofe enorme si hubiera un terremoto de este tipo. Bueno, esa fue, además, es que fue la promesa de campaña de hace 2 décadas de Erdogan y una de las promesas que lo llevó al poder. Mm, ¿Qué ha sucedido en estas 2 décadas? Porque, bueno, está claro que no hubo suficiente previsión para este terremoto, pero nos queda la previsión de aquí en adelante y tal vez ya sea muy tarde para prever. Sí, nos queda pensar hacia futuro. Yo creo que los códigos de construcción en los últimos 20 años han demostrado que eran mucho mejores y de hecho la mayoría de las viviendas que cayeron en este terremoto eran viviendas de 20 años o más de edad, ¿no? Aunque también hubo algunas viviendas más nuevas, ¿no? La cuestión ahora es prepararse teniendo en cuenta que hay millones de viviendas en todo el país que no cumplen los códigos necesarios para resistir a un terremoto y que en cualquier momento va a ocurrir uno, ¿no? Como ocurrió hace 23 años en Estambul, un nuevo gran terremoto, y el país se tiene que preparar para ello, y también nosotros, la Media Luna Roja Turca, tiene que prepararse para esa eventualidad. ¿Y de qué manera se prepararían? Por ejemplo, desde su organización, porque desde el gobierno, pues por ahora se siguen las operaciones de respuesta. En nuestro caso estamos muy preocupados porque esta era una de las cruces rojas o Media Luna Roja más preparada para responder a desastres, pero en la respuesta al terremoto de febrero sacó todos los stocks que tenía, tiendas de campaña, mantas, kits de higiene, kits de cocina, etcétera. Y estábamos muy preocupados porque si hubiera un desastre ahora mismo, pequeño o mediano, no tendríamos la capacidad para responder. Y una de las primeras cosas que estamos haciendo ahora mismo, ahora que 6 meses después nos podemos tomar un respiro, es empezar a reponer esos stocks de emergencia, particularmente las tiendas de campaña, pero también otros elementos, para poder responder si mañana hay otro desastre natural en este país. Bien, entre tanto, digamos que de alguna manera el terremoto hizo que Siria y que el gobierno de Bashar al-Assad tuvieran una apertura internacional y esto dado por la necesidad de ayuda humanitaria, pero desde julio ya no entra ese apoyo que era tan vital para más de 4 millones de personas. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, esto es un tema político, como usted sabrá, pues Rusia y Siria a veces utilizan esto como un arma para sus negociaciones internacionales en el seno de Naciones Unidas
y es una pena porque desde luego hay cerca de 5 millones de personas, desplazados en el noroeste de Siria que necesitan ayuda humanitaria. La necesitaban antes del terremoto, la necesitan todavía ahora más. Y yo creo que eso no debería utilizarse para fines políticos, ¿no? El acceso de la ayuda humanitaria debería ser libre y sin ningún tipo de restricciones para poder ayudar a esas personas. Bien, ¿y usted sabe que se esté trabajando en planes para que esa restricción no sea levantada? Es decir, ¿en qué van las conversaciones con el gobierno sirio y con Occidente? Bueno, es complicado para mí decir, eso se aborda en Naciones Unidas, en Nueva York. Lo que nosotros estamos haciendo es, por nuestra parte, colaborando con la Media Roja siria y con la Media Roja turca, para que entre ellos haya una buena colaboración y en la medida de nuestras posibilidades, estamos haciendo llevar ayuda humanitaria al noroeste de Siria, ¿no? Pero va más allá de nosotros, que tienen que ser los gobiernos de los respectivos países quienes se pongan de acuerdo y faciliten este acceso. Bien, quisiera preguntarle además, porque en esta zona habitan numerosos refugiados y el terremoto hizo que Al-Assad y Erdogan tuvieran una especie de acercamiento. Pero ¿qué es lo que sucede entonces con la convivencia entre turcos y sirios en esa región del mundo? Pues ya lleva, efectivamente, tiene razón, aproximadamente 1.700.000 refugiados sirios están en la zona del terremoto. Lamentablemente, después de haber vivido un desastre humanitario con la guerra en Siria, venir a buscar refugio en Turquía, han sido afectados nuevamente por una catástrofe, en este caso natural, que ha puesto sus vidas patas arriba de nuevo, ¿no? Las tensiones entre sirios y turcos han estado creciendo ya desde antes del terremoto, porque los sirios llevan aquí más de 10 años y eso va haciendo que las fricciones aumenten. También es verdad que los partidos políticos antes de las elecciones pues utilizaron, como hacen en otros muchos países, la baza de la migración para obtener réditos políticos. Ahora mismo la convivencia pues es peor que hace 2 o 3 años y esto es una de las áreas que nosotros también estamos trabajando, intentar mejorar la cohesión social, el acercamiento entre ambas comunidades, porque ambos están muy afectados por el terremoto y a día de hoy pues lamentablemente no hay una solución en la mesa para que los refugiados sirios puedan volver a su país, que no se dan las condiciones allí para el regreso, con lo cual la convivencia a medio y corto plazo por lo menos es necesaria. Bueno, los medios de comunicación nos concentramos mucho en estas primeras respuestas y en estas primeras necesidades cuando ocurren las emergencias. Pero ahora quisiera abordar con usted cuáles son a hoy las principales dificultades y necesidades para las personas afectadas en materia sanitaria y de alimentación en medio de esta tragedia como la que ya vivía el pueblo sirio en las zonas que estaban controladas por los rebeldes y que ha empeorado después del terremoto. Pues en el lado sirio una de las necesidades principales es el agua y saneamiento, ¿no? Y por supuesto el alojamiento. Sigue habiendo millones de personas viviendo en tiendas de campaña o en alojamientos muy precarios. En el lado turco las condiciones de alojamiento empiezan a ser mejor. Se está moviendo gente desde las tiendas a los contenedores habilitados para vivir. Las necesidades que nosotros nos estamos ahora centrando es primero en cubrir las necesidades más básicas a través de distribución de cash, de dinero, ¿no? Una pequeña cantidad de dinero a las familias más vulnerables para que puedan atender sus necesidades más inmediatas. La segunda necesidad que estamos empezando a trabajar ahora es los medios de vida, ¿no? El recuperar sus actividades de empleo, sus pequeños negocios y demás, porque a mí me gusta decir que para volver a la normalidad una familia necesita primordialmente dos cosas, ¿no? Tener un alojamiento, un espacio, un lugar donde vivir, que eso es lo que está trabajando el gobierno, en construir estas viviendas necesitarán al menos 2 años. Y la otra cosa importante que necesita una familia es tener sus propios medios de vida, su propia manera de cubrir sus necesidades, ¿no? Y vivir con dignidad y no depender de la ayuda humanitaria. Y esa segunda parte es la que nosotros queremos invertir más en los próximos meses, en facilitar que la gente pueda tener esa normalidad y no depender de la ayuda externa, ¿no? Pues yo le La agradezco tercera. mucho porque nos permite tener un panorama distinto de lo que sucede y es bueno pasar a revisar cómo va este tema después de que la noticia estuvo, como usted bien sabe, en todos los titulares mundiales. Muchísimas gracias. Es Rubén Cano, el jefe de la delegación de la Cruz Roja en Turquía, por sus opiniones y por darnos información tan valiosa. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias también a nuestros televidentes. Sigan con nosotros en France 24. Nos vemos más adelante.